Hace 63 años ocurrió algo que me ha perseguido toda la vida. Nunca se lo conté a nadie, hasta ahora. Es oficial, soy un hombre mayor. Durante los últimos 2 años, me he consolado diciendo que tengo más de 70 años, pero las matemáticas son simples e implacables. Hoy es mi 75º cumpleaños y, Dios, los años pasan volando. No estoy aquí para recibir vuestros buenos deseos, no es precisamente un hito que me entusiasme. Me alegro de seguir aquí, por supuesto, pero me doy cuenta de que cada año que pasa tengo menos motivos para vivir. Me duelen los huesos, mis hijos viven lejos y el otro lado de mi cama está vacío desde hace poco más de 8 meses. De hecho, una vez que emita mi voto contra ese maldito Trump en noviembre, es posible que no tenga motivos para vivir en absoluto. Así que, si no te importa, ahórrate tus felicitaciones y tus feliz cumpleaños. Estoy aquí porque tengo una historia que contarte y nunca antes te he contado. Solía pensar que me la guardaba porque era una tontería o tal vez porque nadie la creería. Sin embargo, he descubierto que cuanto más mayor te haces, más agotador resulta mentirte a ti mismo. Si soy totalmente sincera, nunca le he contado a nadie esta historia porque me da un miedo casi mortal. Pero la muerte parece más amigable que antes, así que escucha con atención. Era el año 1950 y la trama transcurría en un pequeño pueblo de Maine. Yo era un niño de 9 años, bastante pequeño para mi edad, con un solo amigo en el mundo con el que contar, y su familia, aparentemente por capricho, decidió mudarse a 3.200 kilómetros de distancia. Se perfilaba como el peor verano de mi vida. Mi padre no estaba y mi madre era una adicta a las tareas domésticas, que orgulloso estaba de mí mismo cuando se me ocurrió esa idea, así que no era probable que me quedara en casa. Tras algunas dudas, decidí que la biblioteca pública era el lugar ideal para pasar el verano. La colección de libros de la biblioteca, en particular los libros infantiles, era escasa, por decirlo menos. Pero dentro de las paredes de esa miserable estructura no encontraría tareas sin hacer, ninguna madre regañona, que Dios la tenga en su gloria, y, quizás lo más importante, ningún otro niño con el que se esperara que me relacionara. Yo era el único niño con un estatus social lo suficientemente bajo como para pasar sus preciosos días de libertad enfurruñado entre las estanterías, y eso me parecía bien. La primera mitad de mi verano fue incluso más terrible de lo que había imaginado. Dormía hasta las 10, hacía mis tareas y luego iba en bicicleta a la biblioteca, y cuando digo bicicleta me refiero a un tronco oxidado de mierda sujeto a un par de ruedas. Una vez allí, dividía mi tiempo entre molestar sin querer a los clientes mayores y hacerlo deliberadamente. Una señora agradable interrumpió mi incesante chasquido de lengua para susurrarme un "y ciérrate la boca". Fue la primera vez que escuché a un adulto usar la palabra con F. No es gran cosa, lo sé, pero en aquellos días era algo inaudito. Los días deprimentes se convirtieron en semanas desdichadas. Había empezado a rezar para que volvieran a empezar las clases, hasta que descubrí el sótano. Podría haber jurado que había recorrido cada centímetro de esa biblioteca, pero un día, en el rincón más alejado, detrás de la colección de lenguas extranjeras, me topé con una pequeña puerta de madera que nunca había visto antes. Allí fue donde empezó todo. La puerta no tenía ventanas y estaba hecha de madera de roble que parecía mucho más antigua que la pared en la que se apoyaba. Tenía un pomo de metal negro que parecía literalmente antiguo, no me habría sorprendido saber que estaba fabricado en el siglo XVII. En el pomo había grabado lo que parecía ser una única huella de pie. Tenía la sensación de que lo que había detrás de esa puerta me estaba prohibido y, por lo tanto, probablemente fuera lo más interesante que encontraría en todo el verano. Miré rápidamente a mi alrededor para asegurarme de que nadie me estuviera mirando, luego giré el pesado pomo, me deslicé detrás de la puerta y la cerré. No había nada, solo oscuridad. Di un par de pasos y luego me detuve, desconcertado por la totalidad de la sombra que me rodeaba. Agité las manos frente a mí en un intento de encontrar una pared,
un estante o cualquier cosa a la que agarrarme. Lo que encontré en realidad era mucho más sutil, una pequeña cuerda que colgaba desde arriba, pero mucho más útil. La agarré con firmeza y tiré de ella hacia abajo. En aquellos tiempos, muchas bombillas funcionaban con cuerdas, y esta era una de ellas. Mi entorno se iluminó al instante. Estaba de pie sobre una plataforma pequeña y polvorienta que parecía no haber visto vida en mucho tiempo. A mi izquierda había una escalera de caracol de madera que parecía estar a punto de derrumbarse en cualquier momento. La bombilla era la única fuente de luz de la habitación y era débil, así que cuando miré por encima de la barandilla para ver qué había debajo, la parte inferior de la escalera se disolvió en la oscuridad. Empecé a sentir miedo. Ese lugar, donde quiera que estuviera, no parecía tener nada que ver con la biblioteca de una ciudad. Era como si estuviera en un edificio completamente diferente. Pero a ningún niño de 9 años le gusta dejar un misterio sin resolver. Al mirar atrás, me gustaría poder decirle a mi yo prepúber que se diera la vuelta, que regresara, que hiciera cualquier otra cosa que no fuera bajar esa escalera. Te ahorrarás muchas noches de insomnio, le decía. Pero, por supuesto, no lo sabía entonces, y es posible que no hubiera escuchado incluso si lo hubiera sabido. Así que, en lugar de darme la vuelta, respiré profundamente, me agarré a la barandilla y miré con resolución hacia adelante mientras comenzaba a bajar. La madera de la barandilla estaba seca y cubierta de astillas. Me solté inmediatamente, extendiendo las manos para mantener el equilibrio mientras recorría con cuidado la escalera. Era, o al menos parecía, muy larga, y con solo el tenue resplandor de la bombilla de cuerda que estaba muy por encima de mí, mi corazón latía sin piedad en la oscuridad. Creo que hasta los niños pueden darse cuenta cuando algo no está bien, pero no siempre les importa. Cuando mis pies tocaron el suelo de cemento, la luz de la bombilla de arriba era casi un recuerdo. Pero había una nueva fuente de luz y, Dios mío, nunca la olvidaré. Justo delante de mí había una puerta enorme y de un tono rojo intenso. La luz provenía de detrás de la puerta y brillaba en líneas finas por los 4 lados, un rectángulo siniestro y tenuemente brillante. Por segunda vez, respiré profundamente y atravesé una puerta que no debía haber atravesado. En contraste con la habitación húmeda por la que entré, la habitación detrás de la puerta era cegadora. Cuando mis ojos se acostumbraron, lo que vi casi me dejó sin aliento. Era una biblioteca. La biblioteca más perfecta que se pueda imaginar. Me quedé boquiabierta de asombro cuando entré, casi con reverencia, en la habitación. Era hermosa. Era más pequeña que la biblioteca de arriba, mucho más pequeña, pero parecía casi hecha a medida para mí. Los estantes estaban llenos de títulos de colores brillantes, los 2 sillones del centro de la habitación eran exquisitamente cómodos y el olor, Dios mío, el olor era simplemente increíble. Una especie de mezcla de cítricos y pino. Simplemente no puedo hacerle justicia con palabras, así que me bastará con decir que nunca he olido nada mejor, no en mis 75 años. ¿Qué era esa habitación? ¿Por qué nunca había oído hablar de ella antes? ¿Por qué no había nadie más allí? Esas eran las preguntas que debería haberme hecho. Pero estaba borracho. Mientras miraba los libros a mi alrededor y disfrutaba del olor del paraíso, solo podía formar una idea. Asterisco, nunca volveré a aburrirme, asterisco. En realidad, el aburrimiento solo se escondió de mí durante 3 años. Fue el día de mi 12º cumpleaños, hace exactamente 63 años, cuando todo cambió. Antes de ese día, visitaba mi santuario del sótano tan a menudo como podía, normalmente varias veces a la semana. Nunca veía a nadie allí, pero extrañamente no despertaba sospechas. Nunca sacaba un libro de esa habitación, sino que cogía un volumen concreto del que había dejado de leer durante mi visita anterior. Me sentaba, siempre en el mismo sillón morado oscuro, y siempre dejaba su gemelo vacío y justo enfrente de mí. Ese sillón era mío, el otro era, bueno, supongo que entonces no habría podido expresarlo mejor que ahora, pero no era mío, eso seguro. El día de mi 12º cumpleaños llegué más tarde de lo habitual.
Mi madre había invitado a un par de compañeros de clase y a algunos primos a nuestra casa para celebrar, un gesto que me pareció más tedioso que conmovedor. En realidad, solo quería pasar mi cumpleaños sentada, leyendo y oliendo el paraíso. Al final, nuestros invitados se fueron a casa y yo llegué a la biblioteca unos 15 minutos antes de la hora de cierre. Eso no importaba, los trabajadores nunca pasaban por allí antes de cerrar. Yo era libre de quedarme hasta tan tarde como quisiera. Esa noche en particular, estaba devorando los capítulos finales de una aventura épica, caballeros, espadas, dragones y cosas por el estilo. No lo olía hasta que leí las últimas palabras y cerré el libro. El aroma, que antes era exquisito, de aquella habitación se había vuelto agrio. Me quedé sentado un momento, inquieto. Objetivamente, podía reconocer que el olor era en realidad el mismo que antes, esa mezcla de cítricos y pino. Solo que lo percibía de forma diferente y ya no me gustaba. Era la versión nasal de una ilusión óptica, ya sabes, esa en la que parece una mujer joven que mira hacia atrás, pero de repente ves que en realidad es una mujer mayor la que te mira. No puedes dejar de ver eso, y yo no podía dejar de oler esto. El hechizo se había roto. Por primera vez, el olor parecía proceder de algún lugar específico. Con bastante inquietud, caminé por la habitación, olfateando el aire como un perro enloquecido, hasta que llegué a un estante cerca del fondo. El estante estaba perfectamente normal, con la excepción de un título, una gran cubierta de cuero de color granate descolorido, con una llamativa huella negra en la parte superior del lomo. Esa era la fuente del olor. Abrí la portada y vi una frase garabateada cuidadosamente con tinta roja sangre sobre la primera página. Asterisco: deja tus penas a un lado, amigo, y déjalas donde están. Asterisco. Me quedé mirando esa frase, hipnotizada, mientras comenzaba a retirarme a mi silla. Pasé una página. En blanco. El olor se hizo más fuerte. Otra página, en blanco, y el olor se hizo aún más fuerte. Me detuve por un momento, reprimí una arcada y seguí caminando. Luego, cuando me acerqué a los sillones, pasé una última página y allí, en la misma letra siniestra, estaba lo último que esperaba ver, mi propio nombre. Dejé caer el libro. Comencé a correr hacia la puerta, pero cuando desvié la mirada hacia adelante, mi corazón se me subió a la garganta y me detuve en seco. La silla vacía ya no estaba vacía. Un hombre mayor con traje estaba sentado frente a mí, con una pierna cruzada sobre la otra, mirándome con sus penetrantes ojos grises y una leve sonrisa burlona. Todo esto era demasiado. Caí de rodillas y expulsé el contenido de mi estómago sobre la alfombra. Me limpié la boca, mirando fijamente mi vómito, cuando oí al hombre soltar una risita. Lo miré con incredulidad. ¿Quién eres?, pregunté con pánico en mi voz. El hombre se puso de pie de un salto, me agarró suavemente por los hombros y me ayudó a sentarme en mi silla. Se sentó, una vez más, en la suya. Me temo que empezamos mal, dijo, mirando la pila de vómitos en la alfombra. El olor, cuesta acostumbrarse. ¿Quién eres tú?, repetí. Esta noche conoceréis dificultades como nunca antes las habéis conocido, dijo. Vengo como amigo, ofreciéndoos refugio de ellas y de todas las demás tormentas que os esperan. Yo no quería nada más que irme en ese momento, pero permanecí sentado. Le pregunté de qué estaba hablando. Tu madre ha muerto, hijo mío. Por su propia mano, en su cocina. La escena es espantosa, debo admitirlo, dijo en tono triste, pero había un brillo juguetón en sus ojos. Seguramente deseas evitar este camino. Puedo mostrarte uno más seguro. Se me heló la sangre al oír los horrores de los que hablaba ese hombre, pero no le creí. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, intentando parecer más valiente de lo que me sentía. Se rió, un viejo y ronco aullido que pareció estremecerlo hasta los huesos. Solo tu amistad, querido muchacho, dijo. Luego, al darse cuenta de que su respuesta no me parecía adecuada, continuó, quiero que me acompañes en un viaje. Mi trabajo es noble y serás un buen aprendiz.
Y tal vez, cuando termine, suspiró con cansancio, pasándose los dedos huesudos por el fino cabello blanco, tal vez entonces mi trabajo pueda ser tuyo. Me levanté y caminé hacia la puerta, pero sin apartar la mirada de él. «Estás loco», le dije. «Mi madre no está muerta». «No lo está. Véalo usted mismo, si quiere», dijo, señalando la puerta. Le lancé una mirada despectiva y salí corriendo hacia la salida. Cuando mi mano se cerró sobre el pomo, dijo mi nombre en voz baja. A pesar de mí misma, me di la vuelta. «Tu camino no será fácil, amigo. Si alguna vez se vuelve demasiado para ti, y me refiero a alguna vez», dijo, haciendo una pausa para pasar la mano por la habitación, «ya sabes dónde encontrarme». Cerré la puerta de golpe y bajé las escaleras destartaladas de dos en dos. Salí de la biblioteca, me subí a la bicicleta y me dirigí a casa a toda velocidad. La puerta principal estaba abierta de par en par. Me bajé de la bicicleta, dejé la bicicleta tirada en el suelo y me acerqué a la casa con cautela. El anciano estaba mintiendo, debía de haberlo hecho. Aún así, las lágrimas empezaron a arder en mis ojos. Con el corazón palpitando con fuerza, entré y llamé a mi madre. No oí respuesta, así que me dirigí a la cocina. Hasta el día de hoy, no sé por qué lo hizo. He vivido en ese pequeño pueblo de Men toda mi vida, aunque me he mantenido alejada de la biblioteca pública. Una vez, cuando tenía 20 años, reuní el coraje para entrar. La vida era buena en esa época y mi miedo había empezado a transformarse en curiosidad ociosa. Donde antes estaba la puerta de mi santuario en el sótano, ahora solo había una pared en blanco. Le pregunté a la bibliotecaria qué había sido de ese sótano, aunque en el fondo sabía la respuesta. «No había sótano», me dijo. Nunca había habido un sótano. De hecho, si tenía los datos correctos, las ordenanzas de zonificación de la ciudad prohibían tener un sótano en la zona. Ese olor empalagoso, esa mezcla venenosa de cítricos y pino, me persigue desde aquel lejano cumpleaños. Cuando aquel día vi a mi madre en la cocina, desplomada en un charco de su propia sangre, lo olí. Cuando un hombre que decía ser mi padre llamó a la puerta de mi apartamento de la universidad, me pidió dinero y me golpeó hasta casi matarme cuando me negué, lo olí. Cuando mi mujer perdió a nuestro segundo hijo, lo olí, y de nuevo cuando perdió a nuestro cuarto. Cuando nuestro hijo mayor se puso al volante del Buick familiar completamente borracho y mató a su novia, lo olí. Empecé a olerlo periódicamente cuando mi esposa enfermó. Ella murió a fines del año pasado y ahora estoy solo por primera vez en más de medio siglo. Ahora lo huelo todos los días y lo siento como una invitación. Hace unos meses volví a la biblioteca y la pequeña puerta de roble con el picaporte antiguo estaba allí, justo donde solía estar. Mi paseo vespertino me ha llevado a pasar por delante de esa biblioteca todos los días desde entonces, pero no he entrado. Tal vez esta noche lo haga. Tengo miedo de morir, sí, pero últimamente tengo aún más miedo de seguir viviendo. El anciano tenía razón, mi camino no ha sido fácil y dudo que lo sea más. Asterisco, deja tus penas a un lado, amigo, y déjalas donde están, asterisco. Me prometió un alivio. Un refugio, dijo. ¿Tenía razón también en eso? Solo hay una manera de averiguarlo. Después de todo, todavía sé dónde encontrarlo.